Buenos días a todos y todas, y en primer lugar quisiera agradecer a Benjamín por haberme invitado a la iglesia donde di sí me quiero a Jesucristo, y es un placer para mí poder estar aquí. La voluntad es la fuerza que puede transformar una vida. Y la voluntad es el broche de oro de la conducta. Y es la fortaleza que consiste en resistir y soportar las adversidades con firmeza y serenidad, con ganas de vencerla, superarlas y darles la vuelta. La persona que decide correr una maratón deberá tener una voluntad férrea, porque va a implicar madrugar, va a implicar llevar una alimentación sana y equilibrada, pasar de la cervecita, dejar el vinito y evitar las grasas. Y va a implicar repetir ese trayecto un día, otro día y otro día. Va a implicar luchar consigo mismo, las pájaras en la carretera. No vale la pena, vaya rollo, no me siento las piernas, no voy a poder terminar. ¿Quién me habrá mandado meterme en este lío? Y va a implicar tener una voluntad de hierro para no rendirse y llegar a la meta, porque será duro. Alguien que decide estudiar una carrera universitaria sabe que le queda por delante 4 o 5 años para acabar los estudios y hacer un máster. Y va a implicar poco descanso, hincar los codos, hora tras hora tras hora. Y va a implicar no salir tanto como salen sus amigos, que a lo mejor trabajan y no estudian. Y va a implicar tener poco dinero, pasar estrecheces y luchar consigo mismo para no rendirse. Y eso va a implicar tener una voluntad muy comprometida para poder llegar al final de la carrera con éxito. La persona que decide superar una adicción que la ha tenido sometido y esclavizado durante años va a implicar pedir ayuda a terceros, va a implicar un tiempo de reclusión y oscuridad, va a implicar sudar la gota gorda, pasar el mono, escalofrío, tentaciones, recaídas. Y eso va a implicar una alta dosis de voluntad, y una voluntad firme y férrea puede transformar una vida. La vida cristiana, en cambio, no consiste tanto en mi voluntad y mis decisiones, sino más bien en conocer la voluntad de Dios y tomar las decisiones adecuadas para cumplirla. La vida cristiana, en cambio, no consiste tanto en mi voluntad y mis decisiones, sino en conocer la voluntad de Dios y tomar las decisiones adecuadas para cumplirla. Y de esto trata la historia que quiero compartir con vosotros esta mañana. Está en Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Pero antes de leerla os voy a poner en contexto. Dentro de la serie que estamos dando, de las conversaciones y encuentros que Jesús mantuvo con diferentes personas, la de hoy no es una persona. No es Nicodemo, ni la mujer samaritana, ni la mujer cananea. En esta ocasión, el encuentro público es un encuentro público con un grupo de personas, y no cualquier grupo de personas, sino se trata de la élite religiosa, los principales sacerdotes y ancianos, que eran gente muy influyente y con mucho poder dentro de la sociedad judía de la época. Y la escena en que vamos a estar transcurre en el templo de Jerusalén, donde Jesús estaba enseñando pocos días antes de su arresto y crucifixión. Y Jesús presenta a los sacerdotes y ancianos una parábola en respuesta a una pregunta que él les
que Él les hace y no quisieron contestar. Y en los versículos anteriores, del 23 al 27, dice que Jesús entró por la mañana en el templo y empezó a enseñar. Y cuando Él enseñaba, los principales sacerdotes y los ancianos se le acercaron y le preguntaron que con qué autoridad enseñaba y quién le había dado a Él esa autoridad. Y Jesús le responde, ok, está bien, yo os contestaré con una condición, que vosotros me respondáis a una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí, si decimos del cielo, nos dirá que, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y ellos contestaron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os voy a contestar con qué autoridad hago estas cosas. Y le refirió la palabra que es en la que vamos a estar meditando esta mañana. La parábola de los dos hijos, Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Y dice así, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo lo mismo. Este le respondió, sí señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús le respondió, os aseguro que los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. En este texto vamos a aprender que hay que cumplir siempre con la voluntad de Dios. Hay que cumplir siempre con la voluntad de Dios. Y vamos a considerar 3 decisiones que nos ayudan a cumplir siempre con la voluntad de Dios. La primera decisión que hemos de tomar para cumplir siempre con la voluntad de Dios es rendir nuestro yo a los pies de Cristo. Rendir nuestro yo a los pies de Jesús. En esta parábola nos encontramos a un padre que le da una orden a un hijo. Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. El hijo le responde con un no quiero. Fijaos, el padre no dice nada. No le reprende, ni le reprocha, ni lo obliga a obedecer. Simplemente lo deja tranquilo en su derecho de tomar sus propias decisiones. No sabemos si el padre se va contento o triste por la respuesta dada por el hijo, aunque seguramente no era la respuesta que el padre le hubiese gustado oír. Pero el hijo, después que el padre se va, empieza un rum rum en su cabeza y comienza a pensar, mi papá es bueno, y aunque yo no quiero hacerlo, a mí no me apetece hacerlo, y aunque yo no quiero ir a trabajar en su viña, mi papá no merece este desaire. Y después del rum rum, se arrepiente y va a la viña. Podemos ver que el arrepentimiento conlleva un rendir nuestro yo a los pies de Jesús. Rendir nuestro yo a los pies de Jesús. Y rendir nuestro yo tiene que ver con pensar y cambiar las malas decisiones. Y rendir nuestro yo a los pies de Jesús tiene que ver con pensar y cambiar. Pensar y cambiar. Y no es suficiente pensar si no cambiamos. Y es difícil cambiar si no pensamos, porque pensar y cambiar van juntos. Y el hijo cambió
su decisión egoísta y rebelde por un sí y rindió su yo a la voluntad del Padre. Dicho de otra forma, el Hijo rindió su voluntad a los pies del Padre. Hemos de cumplir siempre con la voluntad de Dios. ¿Le habéis dicho alguna vez, no quiero al Señor? ¿Hemos escuchado su voz y le hemos dicho, no quiero? Decir no al Señor es no darle lo que Él se merece. Decir no al Señor es decir, no quiero ser tu esposa, no quiero estar contigo para siempre. Decir no al Señor es no ir a su viña. Decir no al Señor es decirle no. No me interesa hacer tu voluntad. Y todos los cristianos hemos de cumplir siempre con la voluntad de Dios y rendir nuestro yo a los pies de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para hacerla? Mirad, la voluntad de Dios la podríamos definir como dos tipos de voluntades, la universal y la personal. La universal es la misma para todos, seas español, francés, chino, japonés, chico, chica, anciano, anciano, rico, pobre. La universal todos la conocemos y es para todos los tiempos, razas y edades. Leer su palabra, meditar en su palabra, cumplir sus mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás. Hacer vida de iglesia, venir a los cultos. La voluntad de Dios está muy manifestada en su palabra. Y Dios espera de nosotros que seamos veraces, que tengamos buenas relaciones fraternales, que ames a tu esposa, a tus hijos, amigos, compañeros de trabajo. Y también a tus enemigos. Que practique la justicia, la misericordia, la fidelidad. Que seas luz, que seas sal. Que seas un ejemplo a seguir. Que tú sí seas así. Y le adores solo a Él y no a los ídolos. Esa es la voluntad de Dios, la universal para todos. Luego está la voluntad personal, la que es para mí, para ti. Y para eso el Señor nos ha dado unos dones muy concretos. ¿Dónde quiere Dios que vayas tú? ¿A su viña? ¿A la SEAT? ¿A Siria de misionero? Que estés con esta persona, que participes en el ministerio de alabanza, que seas un diácono, que participes en el grupo de oración, que seas un deportista de élite. ¿Qué quiere Dios para ti? Tienes que averiguarlo con tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de encontrar, tiempo de contar con Dios para ver, ¿es esta chica? ¿Es este trabajo? ¿Es esta viña? ¿A qué viña me estás llamando, Señor? Dímelo, dímelo. Dímelo más claro. Y si lo que te pide el Señor es fácil, amén. Y si lo que te está pidiendo es incómodo, debes rendir tu yo a los pies de Jesús y hacer siempre la voluntad de Dios. Porque el objetivo de todo cristiano es cumplir siempre con la voluntad de Dios. Hermanos, vivimos en una sociedad yoísta, en la del yo y solo yo. Lo que me interesa a mí. Yo estar cómodo, yo ser feliz, yo tener lo mejor de lo mejor. El cristiano tiene que rendir su yo a los pies de Jesús si queremos hacer su voluntad. ¿Queremos rendir nuestro yo a los pies de Dios? Aunque no te apetezca hacerlo, aunque te duela en el orgullo, aunque no te guste, aunque tengas que invertir tiempo y dinero, aunque en ocasiones tengas que sacrificar
tus horas de descanso, sueño o de sueño. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque el obedecer a Dios y el hacer la voluntad no está implantado en nuestro ADN. Y eso lo podemos ver desde Adán y Eva hasta nuestros días. Hemos visto la primera decisión que hemos de tomar para cumplir siempre con la voluntad de Dios. Y esto no es una decisión que solo tengamos que tomar una vez en la vida. Quizás nos la tengamos que recordar cada mañana y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a rendir mi difícil yo a tus pies. La segunda decisión que hemos de tomar para cumplir siempre con la voluntad de Dios es ser consecuente con los compromisos adquiridos. Ser consecuentes con los compromisos adquiridos. En el versículo 30 podemos ver que el padre da la misma orden al hijo. Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo le contesta, sí señor, voy, te amo papi. Y seguramente el padre seguiría rezumando de alegría, porque a primera vista la respuesta dada por el hijo fue correcta y comprometida a la voluntad del padre. Y su decisión pareciera la de un joven obediente, sincero e implicado. Y demuestra una aparente sujeción al padre. Y cuando el padre se va, en ese momento comienza un rum rum en su cabeza y comienza a pensar, ¿por qué le habré dicho que sí a mi padre? Con lo bien que estoy aquí en mi cuarto, tirado en la cama y viendo películas, ¿quién me habrá mandado a mí? Además, yo ya había hecho mis planes. Que vaya mi hermano. Y el hijo se autojustifica y se consuela con su excusa y deja al padre esperando en la viña. No sabemos qué pasó, pero el hijo cambió su sí por el no. La Biblia no nos lo dice, pero sí nos dice que el hijo no fue a la viña. Y vemos que este hijo es de los que dice, Señor, Señor, pero su corazón está a miles de kilómetros del Señor y su señorío. Este hijo no fue consecuente con los compromisos adquiridos con el padre, porque parece ser que sus intereses y sus planes estaban enfocados en satisfacer sus necesidades y placeres del momento antes que en cumplir con la voluntad del Padre. Hemos de ser consecuentes con los compromisos adquiridos y hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Le hemos dicho alguna vez al Señor, sí voy, pero no hemos ido? ¿Somos nosotros consecuentes con los compromisos adquiridos? ¿O somos como el hijo de la parábola, que la palabra dada no tiene ningún valor y se la lleva al viento? ¿Le has hecho alguna promesa a Dios, la cual antes de que haya acabado el día ya has fracasado? Yo sí, más de una vez. Y decir sí a Dios no es suficiente. Decir sí a Dios no es cumplir con la voluntad de Dios. Decir sí a Dios es ir a su viña. Pero decir sí no es cumplir con la voluntad de Dios. Cuando dices sí al Señor, estás comprometiendo tus hechos, acciones, emociones y voluntad. Y Dios espera de ti, de mí, que seamos consecuentes con los compromisos adquiridos. Que no nos pase como a Pedro, que dijo, no te abandonaré en los momentos difíciles. Y antes de que el gallo cantara 3 veces, fue el primero en salir corriendo. Hay que ser consecuente con la palabra dada. Hemos visto
Dos decisiones que nos van a ayudar a cumplir siempre con la voluntad de Dios. La primera es rendir nuestro yo a los pies de Jesús. Y la segunda es ser consecuente con los compromisos adquiridos. Pero hay una tercera que también es muy importante y está en los versículos 31 y 32 de este mismo capítulo. La tercera decisión que hemos de tomar para cumplir siempre con la voluntad de Dios es corregir el rumbo de nuestra vida. Corregir el rumbo de nuestra vida. Dicen los versículos 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero. Y Jesús les respondió: os aseguro que los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fijaos, aquí Jesús nos presenta dos hijos. Y los dos hijos pertenecen al pueblo de Israel. Los dos hijos pertenecen al pueblo de Dios. Y los dos hijos están disfrutando de las bendiciones de ser hijos. Pero solo uno de ellos sería aprobado por el Padre. Y Jesús asocia el primer hijo que dijo no quiero, pero fue con los recaudadores de impuestos y las rameras, que eran la escoria, los parias, los aborrecidos, los desechados, los más despreciados. Era lo peor de lo peor para la élite religiosa de la época. Pero eran a los que Dios había venido a buscar y rescatar, porque los que tenían que guiarles les hacen errar y tuercen el rumbo de sus caminos. Isaías 3:12. Y el segundo hijo, que dice sí Señor, pero no fue, lo asocia con los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y son los que conocen la palabra, los que conocen la ley, los que oraban por la calle, los que ayunaban 2 veces por semana, los que guardaban el sábado a rajatabla como si en ello le fuera la vida, los que diezmaban rigurosamente los artículos de poco valor, los que colaban el mosquito y se tragaban el camello, los que decían Señor, Señor. Estos hijos son los de Mateo 23:23. Que Jesús les dice, hipócritas, falsos. Porque eso que hacéis está bien que lo hagáis, pero sin dejar de cumplir lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y en consecuencia, Jesús le presenta 2 rumbos diferenciados. El primer rumbo es el hijo número 1, que dijo no. Este hijo no profesaba la fe. Este hijo no decía palabras bonitas a Dios. Este hijo no decía Señor, Señor. Este hijo no era el modelo a seguir. Estos hijos estaban anclados en el no permanente a Dios, porque no conocían la palabra, ni tenían realmente quien se la enseñara. Pero cuando oyeron la palabra de Dios de la boca de Juan, rum, rum, y sus corazones y sus mentes se abrieron y se arrepintieron. Y cambiaron el no por el sí, corrigiendo el rumbo de sus vidas. Estos hijos se arrepintieron y corrigieron el rumbo de sus vidas. El segundo rumbo es el hijo número 2, que dijo sí, Señor.
Este hijo estaba anclado en el sí, Señor, pero su corazón estaba a años luz del Señor y su señorío. Porque aunque conocía la ley, oyeron la palabra de arrepentimiento de Juan el Bautista, ellos no creían que tenían necesidad de arrepentimiento. Estos hijos pensaban que un hombre vestido con pelo de camello y un bastón en la mano no tenía autoridad para enseñarles a ellos. Y no se arrepintieron para corregir el rumbo de sus vidas. Y son los que Jesús advierte diciéndole, cuidado, peligro, worrying, preocúpate, porque tu religiosidad no te va a salvar, ni el conocimiento de la ley, ni tus diezmos. Lo que te va a salvar es arrepentirte, corregir el rumbo de tu vida y hacer la voluntad de Dios siempre. Y también Jesús les presenta dos destinos diferenciados. Los que van delante en el reino y los que van detrás. Los hijos que van delante, curiosamente, son los del tipo número uno, que dijeron, no quiero, pero rum y arrepentimiento. Y esos van delante en el reino de Dios. Y el hijo que va detrás son los hijos del tipo 2, los del sí, Señor, los religiosos, los sacerdotes y los ancianos. Estos son los que no se arrepintieron y no corrigieron el rumbo de sus vidas. Y Jesús dice aquí que los dos están en el reino de Dios, que los dos están bendecidos, pero solo uno de ellos sería aprobado por Dios. Hemos de corregir el rumbo de nuestra vida y hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros a tirarlo todo por la borda y no corregir el rumbo de nuestras vidas? Hemos visto que hay dos rumbos diferenciados, el de la no religiosidad y el de la religiosidad. ¿Hacia dónde apunta la proa de tu barco? ¿Hacia dónde apunta tu brújula? Fijaos, hemos visto dos tipos de hijos. Y los dos necesitaban corregir el rumbo de sus vidas. Y solo el primero, al oír a Juan el Bautista, rum, y su cabeza, vio la necesidad de arrepentimiento y corrigió el rumbo de su vida. Y que solo el primero, al oírla, tuvo rum en su cabeza y corrigió el rumbo de su vida. Y corregir el rumbo de tu vida implica una decisión firme, como la del deportista, el estudiante o el adicto que vimos al principio. Corregir el rumbo de tu vida es estar en Cristo y cumplir sus mandamientos. Corregir el rumbo no es una apariencia de limpieza exterior, sino interior. Corregir el rumbo es rendir nuestro yo a los pies de Jesucristo. Corregir el rumbo es hacer la voluntad de Dios siempre. Corregir el rumbo es ser consecuentes con los compromisos adquiridos. Ojalá nos pase como a Zaqueo, que cuando Jesús lo llamó desde aquel sicómoro, Zaqueo rindió su yo a los pies de Jesús y cambió el rumbo de su vida. En esta mañana hemos visto 3 decisiones que hemos de tomar para cumplir siempre con la voluntad de Dios. La primera decisión es rendir nuestro yo a los pies de Jesús. Y hemos visto que con voluntad y decisión el no inicial se puede convertir en un sí. Y rendir nuestro yo a los pies de Jesús. Pero a veces no nos gusta someter nuestro yo, porque somos orgullosos, porque somos rebeldes, porque no nos gusta que nos manden. Por eso hemos de rendir nuestro yo a los pies de Jesús. Y no siempre va a resultar fácil
rendir nuestro yo a los pies de Jesús. La segunda decisión es ser consecuente con los compromisos adquiridos. Y el segundo hijo de nuestra historia se comprometió en ir a la viña y no fue. Y es que las buenas intenciones no son suficientes. Os lo voy a repetir porque esto es muy importante que nos quede bien claro. Las buenas decisiones no siempre son suficientes. Las buenas intenciones no siempre son suficientes. Porque lo que esperaba el padre del hijo es que tuviera un corazón atento y abierto y dispuesto para ser consecuente con la palabra dada y rendir su voluntad al Padre. La tercera decisión es corregir el rumbo de tu vida. Y hemos visto que habían dos tipos de hijos, dos tipos de rumbo, dos destinos, y que los dos hijos eran bendecidos por el Padre, pero que solo uno sería aprobado. Tanto las prostitutas y los recaudadores de impuestos, como los líderes religiosos, pero solo uno de ellos sería aprobado. Porque corregir el rumbo será muy difícil si creemos que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos manda y son los demás los que están equivocados. Y los dos hijos tenían que arrepentirse y corregir el rumbo de sus vidas. Tanto el que decía, no quiero, como el que decía, sí, Señor. Iglesia, ¿seremos nosotros capaces de cumplir siempre con la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestro yo a los pies de Jesús? ¿Estamos dispuestos a ser consecuentes con los compromisos adquiridos y corregir el rumbo de nuestra vida? Quizás para ello tengamos que orar más. Quizás tengamos que pasar más tiempo en su palabra, que es el medio por el cual Él nos da a conocer su voluntad. O quizás cambiar la terquedad de mantenernos en nuestras propias opiniones, ideas y deseos. O quizás la dejar de oír esos malos consejos, esas voces ajenas a la voluntad de Dios que nos hablan al oído. O quizás pienses que el hacer la voluntad de Dios es para gente rara, como los cristianos, y que eso no va contigo. Alguien que pasó por Getsemaní, que fue vendido, traicionado, arrestado, aborrecido, despreciado, escupido, abofeteado, ultrajado, flagelado, humillado, sentenciado a muerte y crucificado, dijo: he aquí, oh Dios mío, que vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro de mí. Y que el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Hemos de cumplir siempre con la voluntad de Dios. Hermano, hermana, si tú que estás aquí esta mañana eres de los que has rendido tu voluntad, cumples los compromisos adquiridos y ha cambiado el rumbo de tu vida, te pido que veles y estés atento a lo que Jesús tiene que decirte. Y que estés vigilante y atento en tu atalaya para hacer siempre la voluntad de Dios. Y si tú que estás aquí sabes que tienes que arrepentirte porque no estás haciendo la voluntad de Dios, abre tu corazón y pídele perdón. Perdón por haber transgredido su ley. Perdón por haber jugado con su ley, por haberla sacado de tu corazón. Porque lo que más le duele al Señor es que arranques el hacer su voluntad de tu corazón. Eso es lo que más le duele
al Señor. Vayamos a Getsemaní y aprendamos a rendir nuestro yo a los pies del Padre. Él espera que rinda tu yo en beneficio de la voluntad de Jesús. Él espera que tu decisión sea una obediencia radical y que tu rumbo sea el correcto. Hoy el llamado que el Señor nos está haciendo es: Iglesia, ¿me amas? ¿Me amas? Pues si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, enséñame a tomar las decisiones necesarias para hacer tu voluntad y dejarme llevar por la voz suave que me llama a enfrentarme con mis debilidades y me capacita para encontrar el sitio de purificación, perdón y restauración, para que yo esté entre aquellos que están dispuestos a renunciar a su vida por amor a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.